buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al webinar para autoridades de gobiernos regionales y locales, obras por impuesto y proyectos en activos, herramientas para el desarrollo económico regional. Les saluda María Elizabeth Pérez Vázquez, gestora de Centro del Conectame Moyobamba, y seré moderadora de este webinar, el cual tiene como objetivo dar a conocer a las autoridades y funcionarios la normativa y potencialidades del uso de las obras por impuesto y los proyectos en activos, para que puedan identificar oportunidades de aplicar estos mecanismos en el más breve plazo y generen proyectos de inversión que potencien la competitividad local y generen desarrollo económico, un enfoque territorial. Les recordamos que durante la exposición de hoy pueden realizar sus consultas a través del enlace que se ha compartido en el chat de este webinar, las que serán absueltas al finalizar esta capacitación. Ahora sí doy pase a Denise Mirales, directora de Inversión Descentralizada de Proinversión. Adelante, Denise. Muchas gracias, Elizabeth, y muchas gracias al Conectamep del Ministerio de Economía y Finanzas por la oportunidad de poder contarles hoy a toda la audiencia sobre obras por impuestos y proyectos en activos, que son dos herramientas que promueve el Estado peruano para que las entidades públicas, principalmente de nivel regional y local, identifiquen esas oportunidades de generar desarrollo económico regional. Entonces, bueno, sin más, voy a dar inicio a compartir la presentación. Vamos a comenzar con obras por impuestos. Primero que nada, les quería contar que Proinversión, nosotros somos una agencia estatal, es un órgano técnico especializado del Estado peruano, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene como principal función promover la inversión privada, mediante tres principales herramientas. Primero, las asociaciones público-privadas, los proyectos en activos y obras por impuestos. El día de hoy vamos a hablar de los dos últimos, y así es que espero que pueda ser muy provechoso para todos los que nos escuchan y ven. Bueno, comenzamos con obras por impuestos. Obras por impuestos es un invento peruano creado hace 15 años y que ha permitido ejecutar proyectos de inversión pública con participación privada por más de 6.700 millones de soles. Este mecanismo ha sido además replicado a nivel internacional. De hecho, Proinversión brindó la asistencia técnica al gobierno colombiano para que ellos implementen su propia normativa de la Ley de Obras por Impuestos, que así también se llama, y que tiene funcionando allá casi 3 años con excelentes resultados. Ellos necesitaban generar inversión pública de una manera rápida en una zona que había estado liberada por el conflicto armado y vieron el tipo de proyectos, el tipo de programas que podían aplicar y vieron el modelo de obras por impuestos, dijeron, esto es lo que yo necesito para ejecutar más inversión pública de una manera más rápida. Y bueno, nos contactaron, dimos formalmente la asistencia técnica al gobierno colombiano y ellos implementaron su norma. Y de la misma manera, otros países de la región han venido solicitando este apoyo para copiar lo positivo y lo que nos brinda este mecanismo. Uno de los temas más importantes que tiene Obras por Impuestos es que ha permitido que esos más de 6.700 millones de soles lo ejecuten niveles de gobierno subnacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales. Los ministerios también pueden ejecutar obras por impuestos, pero el 73% de esta inversión ejecutada ha sido priorizada y promovida por entidades regionales y locales. Pero ¿qué cosa es obras por impuestos? Lo primero que hay que tener en cuenta es que obras por impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública que permite contar con proyectos de calidad ejecutados rápidamente, porque obras por impuestos tiene un marco normativo específico y muy distinto de la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando estamos hablando de un proyecto promovido por obras por impuestos, no entran las reglas de la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí las reglas que se consideran son la norma exclusiva de obras por impuestos y obviamente al ser un mecanismo de ejecución de inversión pública, también las normas aplicadas al sistema de inversión público peruano. La particularidad de esta modalidad de ejecución de inversión pública es que permite la participación de una empresa privada, la que se va a hacer cargo de financiar y ejecutar todo el proyecto. Una novedad reciente por un cambio normativo que hemos tenido en el último trimestre de 2022 es que además de los proyectos de inversión pública, también se puede ejecutar por obras por impuestos los IORs y también se pueden aplicar en soluciones específicas solo mantenimiento y solo operación.
Lo que hace una empresa privada que se adjudica un proyecto de obras por impuestos de cualquiera de estas categorías es que comienza a elaborar el proyecto con cargo a sus recursos privados, entrega el proyecto y una vez validada la calidad, la suficiencia, el cumplimiento de plazos y compromisos que haya demandado, la entidad pública valida que todo esto se haya cumplido y recién ahí, una vez validado todo esto, la empresa privada recibe, a cambio de la inversión realizada, un certificado por el valor de lo invertido. Ese certificado puede ser usado para su pago del impuesto a la renta de tercera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas privadas. De esa manera, una empresa contribuye con el país brindando una infraestructura y obteniendo un certificado por el valor de lo invertido para pagar su impuesto a la renta. La entidad pública cuenta con un brazo adicional para ejecutar proyectos de inversión con esta modalidad. En este gráfico, quiero que comparemos cómo se convierte el impuesto que paga una empresa privada en la modalidad tradicional, las modalidades que la mayoría de ustedes seguro conocen de ejecución de obra pública tradicional y cómo funciona esto en obras por impuestos. En las modalidades tradicionales de ejecución de inversión pública, una empresa privada paga sus impuestos, ¿cierto? Los paga la SUNAT. Esta recaudación tributaria, SUNAT la envía al Tesoro Público y luego es distribuida a los diferentes niveles de gobierno de acuerdo a las leyes de asignación de presupuesto, ¿no? Del Tesoro Público, cierta parte va al gobierno nacional, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales. Y son esas entidades que, de acuerdo a sus prioridades, ejecutan directamente los proyectos con las modalidades tradicionales y entregan infraestructura y acceso a los servicios públicos a la población. Entonces, en la parte de arriba está todo el ciclo de qué es lo que se requiere para que el impuesto que paga una empresa se convierta en beneficio a la población. Y si vemos la parte de abajo, eso cambia totalmente, se reduce totalmente en obras por impuestos. En obras por impuestos tenemos la oportunidad de que la empresa privada directamente entrega un proyecto de infraestructura y acceso a servicios públicos a la población. Entonces, todo este ciclo de realización del impuesto se ve reducido considerablemente con este mecanismo. Y este es el objetivo del Estado. En cualquiera de los niveles de gobierno, los funcionarios públicos somos responsables en nuestros diferentes roles, de cumplir el objetivo final. El resultado final siempre es que la población pueda beneficiarse de la ejecución de un proyecto de infraestructura o el acceso a servicios públicos. Y obras por impuestos nos permite cumplir este objetivo de una manera más rápida y eficiente. ¿Qué inversiones se pueden ejecutar mediante obras por impuestos? Se puede ejecutar todo proyecto con viabilidad, todo proyecto de inversión pública que sea viable de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, pero además también, como mencionaba, toda IOAR aprobada y además se incluyen las actividades de operación y mantenimiento solas, no necesitan estar acompañadas por la ejecución de un proyecto. Las materias que pueden incluir cualquiera de esas modalidades son amplias. Casi todo el abanico de materias de ejecución del proyecto puede estar incluido en obras por impuestos. Tenemos desde colegios, hospitales, comisarías, proyectos de cultura, electrificación rural, plantas de tratamiento residuales, esparcimiento, defensas ribereñas, mercados, pizzas, en fin, todo un universo completo del cual permite este mecanismo lograr inversiones de una manera más rápida y con calidad. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar obras por impuestos? Tenemos en obras por impuestos 3 actores, digamos, principales, 2 de ellos activos y uno un poco la población o la sociedad que se beneficia también directamente, pero que no tiene un rol, digamos, tan activo, pero sí también un rol importante de vigilancia que luego vamos a conversar sobre eso. Pero hablando de la entidad pública, una entidad pública que hace obras por impuestos puede tener acceso a un mecanismo que le permite ejecutar inversiones de alto impacto con calidad y en menor tiempo. Para los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las universidades públicas, obras por impuestos les brinda una línea de crédito para ejecutar proyectos de inversión. El nombre, digamos, formal no es línea de crédito, se llama la asignación del tope CIPREL, pero más o menos funciona como línea de crédito y les explico por qué. El Ministerio de Economía y Finanzas cada año publica este tope por el cual las distintas entidades regionales, locales y las universidades pueden
usar para hacer obras por impuestos. Entonces, ese es como una especie de límite máximo que el MEF asigna para que cada entidad pueda usar obras por impuestos. Este recurso es adicional al presupuesto y no afecta al presupuesto del año que tienen. Digamos que tenemos un gobierno local que tiene un presupuesto para inversión pública en este año 2023 de 10 millones de soles. Además de esos 10 millones de soles, cuenta con este tope que el Ministerio de Economía y Finanzas le calcula anualmente. Y más o menos es 3 veces el monto de inversión programada anualmente. Entonces, en nuestro ejemplo, podríamos contar con un tope alrededor de 30 millones de soles. Entonces, imagínense, ese alcalde no solamente va a poder ejecutar inversión pública, IOARS, operación y mantenimiento, por los 10 millones que tiene en su presupuesto anual, sino que cuenta con este tope adicional para ejecutar estos proyectos. Esa es una ventaja que debemos difundir entre las autoridades, entre los funcionarios, porque nos permite cumplir nuestro objetivo para el cual hemos sido elegidos de una manera más amplia, ¿no? Podemos tener todos esos proyectos en un determinado momento. Ahora, les he dicho que es como una línea de crédito. Entonces, dado que tienen acceso a ese recurso hoy, después de entregada la obra, al año siguiente de recibida la obra ya pues funcionamiento y a disfrute de nuestra población, el Ministerio de Economía y Finanzas va a empezar a descontar a esa municipalidad la inversión ejecutada mediante obras por impuestos. Pero no los descuentos que se realiza de acuerdo a la ley no desfinancian para nada la ejecución de inversiones del gobierno local, porque están limitados por ley. Máximo cada año, a partir del año siguiente de recibida la obra, el Ministerio de Economía y Finanzas puede descontar hasta el 30% de la asignación para inversión pública. Es decir, siempre la entidad pública va a contar con un 70% para ejecutar sus inversiones regulares. Pero la ventaja es que pueden tener un proyecto ejecutado hoy y pagarlo en varios sin intereses, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no cobra ningún interés. Los descuentos que hace anuales a partir del año siguiente de recibida la obra suman el monto de inversión inicial por el cual se ha emitido el certificado a la empresa privada. Esta modalidad, además, no genera la necesidad de recursos por adelanto de obra. No existe en obras por impuestos el pago por adelanto de obra. Así es que creo que es bastante conveniente, sobre todo para las finanzas de una entidad pública. Además, hay otra ventaja para la entidad pública de usar obras por impuestos es que se liberan los recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda la población. Toda entidad tiene una capacidad instalada para ejecución de inversiones, ¿correcto? Entonces, podemos usar nuestro equipo para ejecutar las inversiones que tenemos previstas y además usar ese mecanismo porque es la empresa privada la que se encarga de contratar al constructor, a los ejecutores de la obra. Yo ya no tengo, como entidad pública, ya no tengo que lidiar con todo eso. De eso se va a encargar la empresa privada que va a financiar el proyecto. Y de esa manera, en lugar, por ejemplo, de entregar 3 proyectos en un año, puede entregar 5, 10. Podemos ampliar esa capacidad de ejecución de proyectos y cumplir nuestro objetivo lo antes posible, ¿no? La norma también permite bastantes beneficios. Uno de ellos es que te posibilita el cambio rápido del ejecutor. En las modalidades de ejecución pública tradicionales, cuando hay alguna falla en la ejecución de inversiones, digamos, el constructor comete algún error, y el Estado es el que lo ha contratado directamente, pues inician una serie de procedimientos que necesitan que se pongan que se solucionen estos problemas y mientras tanto el proyecto está paralizado. En obras por impuestos, este riesgo de construcción no lo asume la entidad pública, se traslada enteramente a la empresa privada, porque la empresa privada es la responsable de contratar al ejecutor y si este ejecutor le falla a la empresa privada, pues rápidamente, de acuerdo a las reglas privadas, puede cambiar de ejecutor sin poner en riesgo la continuidad de la ejecución de la obra. Adicionalmente, obras por impuestos presenta mayores posibilidades de que se cumpla con la liquidación del proyecto en un plazo predecible. ¿Por qué? Porque les he dicho que mientras se va ejecutando la obra por impuesto, el recurso va saliendo del bolsillo de la empresa privada. Entonces, el más interesado en que el proyecto se concluya de una manera más rápida es la empresa privada, porque no es sino hasta que termina la obra o los entregables parciales que se le devuelve la inversión realizada.
Y respecto a la calidad también, no es que solamente tenga el incentivo de entregarlo rápido y como sea, sino es que si la empresa privada no cumple con la calidad exigida en los expedientes, pues no se le devuelve la inversión hasta que no subsana la inversión. Entonces ahí también tenemos un incentivo para que la ejecución de un proyecto de obras por impuestos sea hecho con calidad y con el respeto de los plazos. ¿Y qué gana una empresa privada de hacer obras por impuestos? Si les he comentado que mientras se ejecuta un proyecto, digamos un colegio, todo el recurso va saliendo del bolsillo de la empresa privada y recién hacia el final de la obra o sus entregables parciales se le devuelve la inversión. Ahí hay un costo financiero y mientras más grande sea la inversión, más grande va a ser ese costo financiero. No, esta modalidad no le conviene a, digamos, a una empresa que está buscando simplemente maximizar una riqueza. No se ejecutan los proyectos de obras por impuestos, los financistas no son empresas constructoras, principalmente son empresas que quieren colaborar con el país, que quieren hacer que sus impuestos, verlos reflejados en infraestructura y en mejora de acceso a servicios públicos a la población. Una empresa privada que financia obras por impuestos puede ver el destino de sus impuestos, puede decir claramente, mis impuestos construyeron ese colegio, ese hospital, esas pistas y veredas, el acceso a agua y saneamiento de esta población. Esa es la ventaja que tiene una empresa que hace obras por impuestos, a diferencia, por ejemplo, de todos nosotros, que pagamos los impuestos y nuestros impuestos se van a SUNAT y siguen todo este ciclo que les mostré hace un rato, pero efectivamente no sabemos exactamente a dónde van nuestros impuestos. Una empresa privada sí puede identificar el destino de sus impuestos y de esta manera mejorar el relacionamiento con la población, porque la población va a sentir que esa empresa, con su intervención, ha hecho realidad un anhelo de muchos años que de repente estaba postergado si esperábamos que las entidades regionales y locales directamente con las modalidades tradicionales los ejecutaran, ¿no? Entonces, una empresa privada que financia obras por impuestos lo que busca es fortalecer su imagen, financiando y ejecutando proyectos de alto impacto social, logrando que se adelante el desarrollo en una determinada región, en un determinado ámbito geográfico. ¿Y qué gana la sociedad con obras por impuestos? Primero es que hay mayor cobertura de infraestructura y servicios públicos, porque como les explicaba, contamos con 2 canales de ejecución de proyectos. Entonces, la sociedad, mientras más rápido tengamos cerrada la brecha de infraestructura, obviamente van a haber mejores beneficios y mejor calidad de vida y bienestar, ¿no? Y algo muy importante además es que este mecanismo nosotros consideramos que reduce considerablemente los riesgos de corrupción, porque en obras por impuestos no hay un tránsito de dinero. Lo que recibe la entidad pública es una obra construida, no recibe un sol de la empresa privada. Y la empresa privada recibe el pago de esto a través de la emisión del certificado que hace el Tesoro Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, un certificado que es un título valor por el valor de la inversión realizada. No recibe dinero, recibe ese certificado. Y luego la empresa lo que hace es aplicar ese certificado contra el pago de sus impuestos ya una vez que realiza la liquidación en SUNAT. Y después el MEF le descuenta en su asignación anual en estos descuentos limitados que les he explicado, a la entidad pública a partir del año siguiente de recibida la obra. Entonces, si se dan cuenta, no hay un tránsito de dinero, lo que consideramos que reduce mucho los espacios de corrupción, no hay adelantos de obra, no hay pagos de ninguna naturaleza. ¿Cuáles son los actores que participan en obras por impuestos? Bueno, esto ya les he adelantado un poco, pero solo para decir que acá hay 2 actores principales muy importantes. La entidad pública, que puede ser un gobierno regional, un gobierno local, una universidad pública o un ministerio, y una empresa privada que es la responsable ante el Estado peruano de ejecutar el proyecto. La entidad pública, aparte, va a contratar a una entidad supervisora. Esta entidad supervisora se va a encargar de validar que los avances de obra sean los adecuados. Y la empresa privada, por su lado, contrata a una empresa ejecutora, que es la que va a entregar la obra, pero la relación contractual de la empresa ejecutora no es con la entidad pública, sino es con la empresa privada. La empresa ejecutora es un proveedor de la empresa privada. El responsable ante el Estado es la empresa privada que financia y ejecuta la obra. Y bueno, hay actores transversales como el Ministerio de Economía y Finanzas que emite la normativa y además interpreta la norma de obras por impuestos y absuelve consultas.
el caso de Proinversión, nosotros somos el asesor técnico, el encargado de fortalecer capacidades y acompañar técnicamente a la entidad pública, a los funcionarios de la entidad pública para que ejecuten adecuadamente los proyectos de obras por impuestos, pero también somos responsables de articular con la empresa privada para lograr que se interesen en los proyectos que pongan en oferta a las entidades públicas. Otro actor importante también es la Contraloría, porque todo proyecto de obras por impuestos tiene la emisión de un informe previo de Contraloría, lo que le da tranquilidad a la empresa privada de que este proyecto ha sido visto por Contraloría en un primer momento, y también a la entidad pública de que el proyecto está conduciéndose de una manera adecuada. En esta lámina rápidamente vamos a revisar las fases que tiene un proyecto de obras por impuestos. Hay 4 fases que son muy importantes. La priorización, donde la entidad pública decide qué proyectos voy a ejecutar mediante esta modalidad. Recordemos que les he dicho que obras por impuestos es una modalidad de ejecución de inversión pública. Entonces, responsablemente una entidad pública debe decidir y decir, bueno, de esta lista completa de proyectos, tantos voy a hacer por las modalidades tradicionales de contratación y estos de acá por obras por impuestos, ¿no? Y cómo se priorizan mediante el acuerdo del mayor nivel de gobierno que tiene una determinada entidad, como puede ser pues la resolución de un consejo regional, en el caso de un gobierno regional, la resolución de un consejo distrital, que en el caso de un consejo municipal, y de las universidades un consejo universitario. En el caso de los ministerios se priorizan por resolución ministerial, ¿no? Después de escogidos los proyectos y ya inscritos en esta lista de priorización, se inician los actos previos. La entidad pública, los funcionarios tienen que elaborar una serie de documentos, que lo bueno es que existen documentos estandarizados. Esto facilita mucho la aplicación de la normativa porque ya son documentos que están en Word, que tú te los puedes descargar y simplemente adecuarlos con los datos del proyecto, pero ya están contemplados todos los pasos que te permiten que tenga validez ese trámite que estás haciendo. Entonces, se elaboran unas bases de selección y se elaboran los documentos para solicitar el informe previo de Contraloría. Una vez emitido el informe previo de Contraloría, recién se procede a seleccionar hay 2 procesos de selección que tiene que hacer la entidad pública. Uno, a la empresa privada que va a financiar y ejecutar el proyecto, y otro, a la empresa supervisora, que como les comenté, es quien va a acompañar a la entidad pública en verificar que la empresa privada y sus ejecutores cumplan con todo lo establecido en lo requerido para el proyecto, ¿no? Luego se firma un convenio de inversión y ya se puede iniciar la ejecución del proyecto. También les he hablado que una vez terminado el proyecto o sus entregas trimestrales, pues tanto la entidad supervisora emite un informe y la entidad pública tiene que validar si lo que está recibiendo de la empresa privada está de acuerdo a lo exigido inicialmente. Si esto se cumple, volteamos donde el MEF y le decimos, Ministerio de Economía y Finanzas, emítele su certificado a la empresa privada porque ha hecho un buen trabajo, y el MEF le extiende este certificado por el valor de lo invertido. Ese certificado es un título valor que puede ser usado para el pago del impuesto a la renta de tercera categoría. Posteriormente a esto, al año siguiente de recibida la obra, el Ministerio de Economía y Finanzas va donde la entidad pública y le dice, bueno, este año si te tocaba que te dé 10 millones de soles para asignación de inversiones, te voy a ir descontando hasta el 30%, que digamos que le descuente todo, que sería 3.300.000, y ya no le deposita todo, sino le deposita los 7.700.000 y el restante va a abonar la, entre comillas, deuda que tiene la entidad con el MEF, porque el MEF le está pagando ese activo que en su integralidad ya recibió el año anterior la entidad pública, ¿no? Digamos, puedo tener un colegio hoy de 10 millones de soles y a partir del año siguiente el MEF me hace los descuentos limitados en varios años y sin intereses para poder, digamos, honrar ese compromiso del valor del activo recibido. Les decía que el MEF les calcula anualmente este tope máximo de capacidad para hacer obras por impuestos, que es esta especie de línea de crédito. Este tope que asigna el MEF está en función de los recursos futuros que recibe la entidad pública y principalmente los recursos determinados, que como ustedes conocen son el canon, el sobrecanon, las regalías. Entonces tenemos, sí, lamentablemente una distribución un poco inequitativa de esto y tenemos regiones como Cusco que están bendecidas por el canon energético y pueden tener un monto muy alto para ejecutar obras por impuestos. De hecho, el gobierno regional de Cusco cuenta con 995 millones de soles para ejecutar obras por impuestos
Imagínense la cantidad de proyectos que tiene y tiene una gran tarea el gobierno regional de Cusco. De hecho, ya nos hemos reunido con el gobernador, con su equipo. Yo estoy viajando el martes también para ayudarlos cuanto antes a priorizar proyectos y a atraer a las empresas privadas que quieran financiar esos proyectos para que se use la totalidad o por lo menos la mayor parte de ese monto en esos años de gestión que están iniciando, ¿no? Los gobiernos locales, cada uno, acá están agregados todo lo que tienen los municipios, sigamos en el ejemplo de Cusco, 2.940 millones, cada uno tiene un monto. Las universidades públicas de la región también tienen un monto bastante importante. Y así cada región tiene su monto asignado, ¿no? Esto es información pública que se puede encontrar tanto en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas como en la de Proinversión, y se puede ver a detalle cuánto tiene cada entidad pública individualmente para hacer obras por impuestos. Entonces, acá les estoy mostrando la parte de arriba de la tabla, pero tenemos también otra realidad que es las regiones que no reciben mucho, por tanto, obviamente su asignación para hacer obras por impuestos también es menor. Pero acá la noticia positiva, tenemos dos opciones cuando nos digamos, ya estoy en esta parte de la tabla, no tengo recursos para hacer obras por impuestos. ¿Qué puedo hacer? Lo bueno es que la norma ha permitido el uso de otras fuentes de financiamiento. Es decir, si alguno de ustedes está en esta categoría, nos contacta y los ayudamos a identificar cuáles son esas nuevas fuentes de financiamiento que está habilitando la norma y a seguir los procedimientos para lograr que ustedes también puedan priorizar proyectos con cargo a esos recursos de esas otras fuentes que autorizan nuestra normativa de obras por impuestos. Y la otra opción que tenemos, o sea, después de revisado esos nuestros otros recursos, es usar la de ejecución que tienen los ministerios. Los ministerios también ejecutan obras por impuestos. Y lo que tendríamos que hacer es conseguir un estudio que esté a punto, que esté impecable y que podamos proponer a un ministerio para que lo pueda financiar con cargo a los recursos del ministerio y así tener una obra por impuestos en mi región. De hecho, tenemos muchos ejemplos de proyectos adjudicados por ministerios. Este es el detalle de los más de 6.700 millones que les comentaba que a la fecha se han financiado mediante obras por impuestos. Son 513 proyectos en varios lugares del país y que tienen como mayoritariamente a la fecha proyectos de transporte desde pistas y veredas a grandes puentes, educación, por cierto, no solo incluye la construcción del colegio, sino también el equipamiento, fortalecimiento de capacidades, entre otros. Y ahora que tenemos también incluida en nuestra norma la ejecución de EORs, también podemos priorizar proyectos, recuerden, que tengan una repotenciación, que tengan una optimización de una infraestructura ya existente y ponerla pues en mejorar su capacidad resolutiva, ¿no? Proyectos de saneamiento, salud, seguridad ciudadana, entre otros. A la fecha de todos estos proyectos, 19 gobiernos regionales son los que han financiado proyectos por obras por impuestos, 200 municipalidades, 8 ministerios, 2 universidades públicas y 148 empresas privadas. Mayoritariamente las empresas privadas que financian proyectos de obras por impuestos vienen en este ranking, pero tenemos, les cuento, de empresas de varios rubros, no solo las mineras, las de comunicaciones o las de cemento, sino también empresas, por ejemplo, tenemos farmacias, tenemos empresas de transporte, entre otras. No hay un límite para el tipo de empresa que puede entrar. Incluso las empresas pueden consorciarse para financiar un proyecto de obras por impuestos. De repente soy una empresa chica, me alío con una grande, que la grande ponga el 95% de la inversión, yo pongo el 5%. Incluso este cambio de incluir las EORs, que son intervenciones mucho más acotadas y menos costosas, también nos abre la puerta a que las medianas y pequeñas empresas puedan financiar proyectos de obras por impuestos, ¿no? Bueno, en este mapa no quiero que vean todos los logos necesariamente, pero nos da una idea de en qué regiones del país han financiado proyectos, qué empresas, ¿no? Para conocerlas también. Y rápidamente vamos a pasar a unos ejemplos de obras por impuestos. Por ejemplo, esta es la construcción de la carretera Catacahuich-Sucha por el gobierno regional de Ancash con Antamina por 108 millones de soles. Tenemos también, también es un proyecto en Ancash, que es el mejoramiento del hospital de Guarmey, esta vez ya no con el gobierno regional, sino financiado por el Ministerio de Salud, que era esa opción que yo les comentaba que también podemos tener. En este caso, la empresa privada también es la compañía minera Antamina. El monto de inversión son 186 millones de soles, pero no solo grandes proyectos. Por ejemplo, acá tenemos un proyecto con universidad que la pesquera Exalmar financió con la Universidad San Luis Gonzaga de Ica para el desarrollo de la Facultad de Veterinaria.
El mejoramiento también, este es otro con universidad, en este caso con la UNSA de Arequipa, y la empresa financista es el operador del Terminal Internacional del Sur, TISUR, es un proyecto en Mollendo, la costa. Y bueno, esos eran los casos de éxito que les podría mostrar de obras por impuestos. Rápidamente ahora entonces entramos a los proyectos en activos, que es una modalidad que nosotros queremos impulsar fuertemente en gobiernos regionales y locales. De hecho, ahorita nos encontramos en Proinversión en una serie de talleres cubriendo todo el país. Entre febrero y marzo tenemos que hacer talleres en cada región del país, logrando a todos de qué se tratan estos mecanismos, pero no solo eso, sino iniciar los procesos de asesoramiento técnico para ayudarles a los gobiernos regionales a identificar los activos que puedan ser puestos en valor para desarrollar esas iniciativas. Esto es muy rápido, así es que lo voy a pasar. Este es el marco normativo de obras de proyectos en activos que está ligado a la Ley de Promoción de la Inversión Privada, de asociaciones público-privadas y proyectos en activos. Y eso está, digamos, dentro del marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, del cual el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector, y hay otras entidades también que lo conforman, pero algo que quiero que entendamos todos es que el órgano promotor de la inversión privada es el gobierno regional o el gobierno local. Es el responsable de identificar esas oportunidades de generar proyectos de inversión privada en su región. Y para eso cuentan, en este caso, con la asistencia técnica de Proinversión, que con todo este bagaje especializado con el que contamos, estamos a disposición para brindarles información sobre estas oportunidades. Algunas características de los proyectos en activos. Esta herramienta nos permite, Esta herramienta nos permite promover la inversión privada en activos de titularidad o a disposición de la entidad pública. Soy un gobierno regional, soy un gobierno local, tengo un terreno, tengo una edificación que no le estoy explotando adecuadamente, no cumple su objetivo de prestar el servicio público y me cuesta trabajo mantenerla, operarla. Bueno, puedo recurrir a desarrollar de repente un proyecto en activo. La particularidad es que no compromete recursos públicos. Toda la inversión la hace la empresa privada. Lo único que pone, digamos, en la entidad pública es el activo, ¿no? Entonces, hay diferentes modalidades, la disposición de activos total o parcial, la permuta, cesión en uso, arrendamiento, usufructo, entre otros. Los detalles de eso lo vamos a ver una vez que deje el contacto y nos contactan y les damos la recomendación de cuál podría ser más asequible el activo que podría tener un gobierno regional y local. Pero vayamos a algunos ejemplos. ¿Qué proyectos puedo hacer por proyectos en activos en mi región, en mi localidad, en mi municipio? Bueno, acá hay una lista corta, pero en realidad hay bastante espacio y sobre todo en estos tiempos en que tenemos innovación, tecnología, se abre mucho más el campo para el desarrollo de estas actividades. Algunos voy a citar, viviendas de interés social. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo en terrenos de los municipios, de los gobiernos regionales, esas entidades han podido promover el desarrollo de vivienda de acceso social. Es decir, con costo muy reducido, financiado o cofinanciado con estos proyectos de mi vivienda o techo propio que permiten generar mejores condiciones de vida para mi población. Pero además, como municipio, por ejemplo, ¿qué gano? Contribuyentes que me van a comenzar a pagar en adelante su predial, sus arbitrios, entre otros, y mejoro una zona y brindo, además de brindar la opción de vivienda digna en mi región. También el desarrollo de centros comerciales, esto ha sido muy motivado. De hecho, un gobierno local tiene de repente un terreno en la zona céntrica. Bueno, puedo invitar a inversionistas a que desarrollen ahí el centro comercial y a cambio de eso me paguen un usufructo, como una especie de alquiler, o de repente la permuta, que para permitirle mi terreno por 30 años me construyan una posta médica o un colegio, ¿no? Entonces, esa es la manera de usar eficientemente el activo que tenemos para generar ingresos a la entidad pública. También de repente tengo un camal que no estoy operándolo adecuadamente. Puedo invitar a un privado a que se haga cargo de remozar el camal, de operarlo, mantenerlo, brindar un adecuado servicio público con tarifas reguladas, pero que además me brinde algún ingreso al municipio, ¿no? Centros médicos, centros productivos, terminales terrestres, parques industriales, mercados,
playas de estacionamiento, cementerios, por ejemplo, proyectos de residuos sólidos, institutos de educación superior, entre otros, ¿no? Ya estoy por terminar, vamos a pasar a algunos casos de éxito en los últimos años. Por ejemplo, ese es un conjunto habitacional de 220 viviendas sociales que promovió un municipio, en este caso la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, y que permitió que en un terreno del municipio se genere esta vivienda de calidad con accesos sociales, porque están cofinanciados con el programa Techo Propio y Mi Vivienda, para 220 viviendas, ¿no? Algo muy similar, pero de mayor magnitud. Miren aquí cuántas viviendas son, 7.760 viviendas. Este proyecto fue promovido por el gobierno regional de Moquegua. De hecho, la entrega fue justo en el mes de noviembre del año pasado y se van a desarrollar toda esta cantidad de viviendas unifamiliares, multifamiliares, departamentos en un terreno del gobierno regional, generando mejores calidad de vivienda a una amplia población, ¿no? Otro ejemplo también muy considerable que impulsó en su momento la Municipalidad Provincial de Trujillo fue el terminal terrestre de Trujillo. Este terminal, desarrollado en un terreno del municipio, fue construido y está siendo operado exitosamente por un privado que además de brindar el servicio público de tener un lugar seguro y cumpliendo toda la normatividad para embarcar y desembarcar pasajeros en Trujillo, pues nos permite tener un ingreso. El municipio recibe un ingreso respecto al uso de este terminal terrestre, ¿no? Y bueno, ya para terminar, les quería dejar aquí el código QR, el cual ustedes pueden sacar su teléfono, tomarle una foto y descargar el directorio de todo nuestro equipo descentralizado en Proinversión. Contamos con esta dirección que a la fecha tiene 9 puntos de atención. Esperamos que los próximos meses estamos creciendo un poco más por la alta demanda que estamos teniendo, pero nos encargamos de difundir, capacitar y brindar asesoría técnica especializada a todas las entidades públicas. Así es que están nuestros datos, teléfonos, correos, nos agendamos una reunión y podemos brindarles mayor información. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Denise. Ahora continuaremos con la ronda de preguntas según el orden establecido en el formulario de preguntas del chat de este taller. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los pasos para desarrollar un proyecto en activos? Gracias. Bueno, el primer paso que yo les diría es, bueno, contactarnos para ayudarlos a hacer un mapeo de los terrenos a disposición del gobierno regional o local que ustedes pudieran tener. Hay algo que se llama el marquesí de bienes, que nosotros, con los expertos que tenemos aquí, podemos ayudarlos a revisar ese marquesí y hacer también visitas de campo, porque eso es muy importante, ver la potencialidad económica que tengan estos recursos que ustedes tienen, porque los activos son recursos de las entidades públicas, y ver además la potencialidad del tipo de industria que se podría generar en ese terreno. Si es una zona ubicada en una zona comercial, de repente lo más adecuado es hacer un centro comercial, hacer de repente, si es una zona turística, de repente un hotel, si es una zona industrial, de repente alguna planta de procesamiento de algún tipo de producción local, y en general ese tipo de información es el que le brindamos en nuestra visita técnica. Entonces, contáctenos, nosotros los ayudamos a revisar primero en una sesión de gabinete ese marquesí de bienes. Si no lo tuvieran, los ayudamos a armar también el marquesí de bienes, luego se realizan las visitas técnicas y posteriormente, de acuerdo a lo que establece la norma, repasamos todos los procedimientos que tienen que darse para iniciar un proyecto en activos, que puede ser una iniciativa estatal, es decir, la entidad pública llama, dice, tengo este proyecto para desarrollar y llamo a los inversionistas, o puede existir de repente una iniciativa privada que ustedes como entidad pública han recibido y que nosotros les podemos ayudar a identificar cuál es el camino para llevar a cabo esa iniciativa privada. Bien. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué pasa si en obras por impuestos no estoy de acuerdo con los incrementos al proyecto que propone la empresa privada? Gracias, Elizabeth. Esa pregunta es muy importante porque a veces cuando vamos a dar nuestras capacitaciones y tratamos de sensibilizar a las autoridades de usar el mecanismo, nos dicen, bueno, yo he escuchado que los proyectos de obras por impuestos terminan incrementándose muchísimo. Yo tengo una respuesta para eso. Los incrementos en obras por impuestos, absolutamente todos los incrementos tienen que ser aprobados previamente a la ejecución
por los funcionarios de la entidad pública. Es decir, si una empresa privada está mejorando el estudio y propone o está en ejecución y propone, dice, no, esto no va a costar 10, esto va a costar 12, digamos, tiene que sustentar eso y tiene que decir, ¿por qué va a costar 12? De repente subieron los precios de los equipamientos, de repente cambió la realidad del terreno, X cosas, tiene que sustentarlo. Y es no solo función, sino diría yo, obligación de la entidad pública, de la autoridad y de los funcionarios respectivos revisar técnicamente si corresponde o no ese incremento. Si el incremento está adecuadamente sustentado, bueno, perfecto, le damos el go y se autoriza ese incremento de obra. Pero si no está sustentado, la empresa privada tiene que cambiar su planteamiento y aprobar lo que se ha coordinado con la entidad pública. Pero ahí sí quiero llamar un poco a la reflexión de que tiene que ser técnicamente sustentado, porque si solamente por un tema de capricho decimos, no, no te acepto el mayor incremento y el proyecto se ejecuta sin algo que de repente sí era necesario incluir, pues vamos a tener un proyecto fallido. Entonces creo que lo importante es que en obras por impuestos el equipo de evaluación esté totalmente comprometido con la entrega adecuada y necesaria del proyecto. Bien, tenemos como tercera pregunta. Los documentos estandarizados hacen referencia a los artículos del reglamento aprobado en el año 2018. ¿Es válido considerar ello o se debe actualizar con el reglamento aprobado el año 2022? Sí, ahí comentarles que tenemos una tarea pendiente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene que actualizarse los documentos estandarizados. A la fecha todavía no se ha publicado la versión, digamos, adecuada al nuevo reglamento. Sin embargo, ese no es un óbice, no es un limitante, porque nosotros brindamos la asesoría técnica y de hecho tenemos ya, digamos, formatos adecuados, que todavía no están, digamos, aprobados, pero sí, si nos contactan, podemos ayudar a un gobierno regional o local a hacer esas adecuaciones de acuerdo a la norma y a proseguir. No es que tengamos que esperar que salgan los nuevos documentos para proseguir, podemos proseguir, pero sí es verdad que ahí estamos gestionando con la Dirección General de Inversión Privada para que lo antes posible puedan ser publicados y sean de uso de todos, ¿no? Bien. Y como cuarta pregunta tenemos, en caso de las municipalidades distritales, ¿cómo se realizarían los procedimientos? Esto que he comentado, tanto para proyectos en activos como para obras por impuestos, es para todo tipo de gobierno, para gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. De hecho, todos tienen un tope asignado. Yo, obviamente, en la presentación no puedo mostrar los topes para los 1.800, casi 1.850 gobiernos locales. Es un resumen, pero yo les puedo compartir luego al equipo el link de donde pueden descargarse el monto indicado para cada gobierno regional y local. De hecho, está en las páginas web de Proinversión y del Ministerio de Economía y Finanzas. Pongan tope CIPREL 2022 y les va a salir el monto. ¿Por qué 2022? Porque este tope se calcula en mayo de cada año es publicado y tenemos la publicación recién para 2023 en mayo, pero ahorita está vigente el del 2022. Así es que búsquenlo o pongan tope de obras por impuestos y les va a aparecer, estoy segura, en el Google. Bien, gracias. Agradecemos a todos por sus consultas. En caso hay alguna otra pregunta por absolver, les recordamos que a nivel nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con 27 sedes Conectamev con equipos multidisciplinarios que pueden brindarles acompañamiento técnico. Para ello, compartimos el portal web de Conectamev en pantalla, donde podrán encontrar el directorio con el personal de cada región con sus teléfonos y correos institucionales. Asimismo, también podrán acceder a nuestro canal de YouTube, donde publicaremos este webinar. Muchas gracias a todos por su participación. Que tengan buen día. Hasta pronto.